Buenas tardes. En esta ocasión voy a hacer un comentario con respecto a lo que la Biblia llama la esperanza bienaventurada. Esta esperanza bienaventurada es la esperanza de la iglesia. Saben, en el Evangelio según San Juan, el capítulo 14, el Señor Jesús hace dos anuncios. Uno de ellos es sobre la venida del Espíritu Santo. La promesa se encuentra en el capítulo 15, pero en el capítulo 14 ya el Señor está mencionando la venida del Espíritu Santo. Y el otro de los anuncios que realiza es sobre su venida. Dice el Señor de esta manera a los discípulos: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Saben? El Señor le estaba diciendo a los discípulos que Él se iba. ¿A dónde? A los cielos, a la casa del Padre. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Luego les dice que volvería. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. ¿Saben? Desde que el Señor realizó esta promesa hasta la fecha, han pasado cerca de 2000 años. Eso no se cumplió todavía. Dice el Señor: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Ahora el Señor se refiere al arrebatamiento: y os tomaré a mí mismo. Ahora, la iglesia sabe de que el Señor Jesús vuelve pronto. A través de la palabra de Dios entendemos, y de los acontecimientos que se ven en el mundo, entendemos que su retorno por la iglesia, que su venida está presto. Falta muy poco. Entendemos que son los últimos días de la iglesia sobre la tierra. Pero saben, hay hermanos que creen que la iglesia tiene que pasar por la gran tribulación. Hay otros hermanos que creen que la iglesia será recogida por Dios a la mitad de la semana. Y hay otros hermanos que creemos que la iglesia va a ser tomada por el Señor antes del inicio de la última semana. Pero bien, el Señor Jesús es quien tiene la respuesta. Dice el Señor a los discípulos: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Bien, el arrebatamiento. ¿Y luego qué sigue? Dice el Señor, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él se fue a preparar un lugar en los cielos. Viene, toma la iglesia, ¿y a dónde la lleva? A los cielos, a donde Él fue a preparar ese lugar, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahora bien, para entender un poco con respecto a los tiempos, hay una profecía que es muy importante, que se llama la profecía de las 70 semanas, que se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 24 en adelante. Es el ángel Gabriel quien le revela a Daniel sobre el tema y le dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Cuál es el pueblo? Israel. Y sobre tu santa ciudad, para terminar con la prevaricación, para poner fin al pecado, para expiar la iniquidad, para
profecía se llama profecía de las 70 semanas y es de suma importancia. Está dividida en 3 partes. La primera parte son 7 semanas. Luego viene la segunda parte, que son 62 semanas. Y la tercera parte es una semana más. Ahora, así como una semana tiene 7 días, estas semanas son de años. Es decir, que cada semana tiene 7 años. Se da el inicio de la profecía. Dice, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. La profecía empezó con esa orden. Ahora bien, luego pasaron 49 años que se ocuparon en la construcción y se cumplió la primera parte. Luego pasaron 62 semanas más. Y esas 62 semanas se cumplieron cuando el Señor Jesucristo entró a Jerusalén montado sobre el pollino de asna como el rey legítimo, el rey de Israel. Pero luego el Señor fue rechazado y fue crucificado, y Dios puso en pausa la profecía en la semana número 69. Detuvo la profecía en la semana 69 e inauguró un tiempo, que es en el cual estamos viviendo, que se llama el tiempo de la gracia, o el periodo de la gracia, o la dispensación de la gracia, en el cual estamos. En este tiempo Dios edifica la iglesia y ya son 2000 años aproximadamente de este periodo de la gracia. Pero ¿qué pasa? Falta una semana. Esa semana no ha iniciado todavía. Dios puso en pausa la profecía en la semana número 69. Y en este tiempo Él inició la construcción de la iglesia. La iglesia es un edificio espiritual que fue construido en el tiempo de la gracia. Y Dios terminará también con la construcción de este edificio, y luego se llevará a la iglesia, y recién entonces iniciará la última semana, es decir, los 7 años finales de la profecía de las 70 semanas. Ahora, esa profecía era para Israel. Tenemos que separar esto. Dios dejó de lado a Israel cuando Israel rechazó al Mesías. Y en ese tiempo puso en pausa la profecía e inauguró este otro tiempo en el cual Él construye la iglesia. El Señor pondrá fin también a este tiempo, que se llama el tiempo de la gracia. Cuando finalice el tiempo de la gracia, es el momento en el cual Dios se lleva a la iglesia, finaliza la gracia y retoma su curso la última semana. Pero como decía, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Es decir, Dios tiene un trato especial en esa última semana con Israel. La iglesia ya no va a estar, porque la iglesia pertenece a otro periodo, que es el periodo de la gracia. Cuando finalice la gracia, inicia el otro periodo. Así que no puede haber una mezcla. Por esa razón entendemos que antes de que inicie la última semana, Dios se lleva a su iglesia. Una vez que la iglesia sea tomada, inicia la última semana, los últimos 7 años de la profecía de las 70 semanas. Ahora bien, hay algunas escrituras, como es en el caso de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, donde el apóstol Pablo escribía lo siguiente. Dice así: nosotros que vivimos,
que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron, porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La otra escritura se encuentra en 1 Corintios capítulo 15 y dice así este pasaje. 1 Corintios capítulo 15 versículo 51. Y aquí os digo un misterio. Todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados en un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción, y nosotros seremos transformados. Bien. Estas dos escrituras nos hablan de este evento que pronto ha de suceder en el mundo entero. Este evento se llama el arrebatamiento. Es lo que el Señor Jesús le decía a los discípulos cuando les dice: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Ahora bien, ¿en qué momento sucede esto? Como estaba mencionando primeramente, es antes del inicio de la última semana. Dice, ¿cómo sucederá? Dice que sucederá en un abrir y cerrar de ojos, en menos de un segundo. ¿Qué sucederá? Los creyentes, o sea, la iglesia, los que se encuentran con vida, seremos transformados. Nuestro cuerpo será transformado en un cuerpo glorificado. Y los que durmieron, es decir, los que murieron, pasaron por la muerte, resucitarán. El alma y el espíritu que se encuentran en la presencia de Dios vendrán, entrarán al ataúd, resucitarán y con un cuerpo glorificado, y en ese mismo instante todos seremos arrebatados a la presencia del Señor. ¿Dónde es? El Señor descenderá hasta las nubes, y es en las nubes donde será el encuentro de la iglesia con su Señor. Nosotros ascenderemos hasta las nubes. Ahora bien, y de ahí hay quienes dicen: venimos a la tierra, pero el Señor Jesús dice: os tomaré y os llevaré a la casa del Padre. Entonces tenemos que ir luego a la casa del Padre. Ahora bien, otros detalles, por ejemplo, dice a la final trompeta. Hay quienes piensan que se refiere a la séptima trompeta de Apocalipsis, pero no es esto, ya que las trompetas del Apocalipsis son trompetas de ira. Esta trompeta es una trompeta de bendición, es un llamado del Señor a la iglesia. Dicen la historia que los romanos, para cuando se ordenaba a la legión marchar, tocaban trompetas. A la primera trompeta se preparaban, a la segunda trompeta acomodaban el animal, a la tercera trompeta, que era la final trompeta, marchaban. Entonces, esa es la figura. La final trompeta es cuando nosotros marchamos. El Señor está llamando de alguna forma a la iglesia a través de trompetas, podríamos pensar. Pero la final trompeta, la iglesia marcha al encuentro con Dios. Bueno, estos son algunos de los detalles. Diferencias con respecto a Mateo 24 hay, puesto que este es otro evento. Cuando dice: he aquí que viene con las
El arrebatamiento es una parte, por así decirse, pero el Señor no llega a la tierra, sino que hasta las nubes, nos dice la palabra de Dios. En la segunda venida, Él desciende a la tierra. Eso sí sucederá al finalizar los 7 años, al finalizar la última semana de las 70 semanas. Y nosotros vendremos con Él. La iglesia, luego de haber pasado por el tribunal de Cristo y de haberse celebrado en el cielo las bodas del Cordero, porque la iglesia será presentada ante el Padre como la esposa del Cordero, y se celebrarán las bodas en el cielo, luego la iglesia vendrá, cuando venga el Señor por segunda vez, acompañándole. Ahora, eso no será en un abrir y cerrar de ojos, sino que será un evento transmitido a todo el mundo. El Señor descenderá en Israel, pero todas las personas podrán verlo a través de internet, a través de satélites, a través de la televisión. Entonces hay diferencias. En el arrebatamiento es el Señor quien toma la iglesia. En la segunda venida, Él manda a los ángeles sobre Israel para separar, dice, como se separa el trigo de la cizaña para ser quemada y reunir el trigo. Es lo que el Señor va a realizar con su pueblo Israel. Así que son dos eventos distintos.